La desaparición del conductor de autobús. El autobús escolar amarillo aún tenía el motor en marcha cuando lo encontraron vacío en la carretera de Los Molinos, con las luces rojas de advertencia parpadeando rítmicamente en el crepúsculo de octubre. Pero Francisco Paco Moreno había desaparecido sin dejar rastro el 12 de octubre de 1989, dejando atrás solo el ronroneo constante del motor diésel y 34 años de preguntas que desgarrarían la pequeña comunidad agrícola de Ribera Alta, Extremadura. Francisco Moreno había conducido la ruta escolar 47 durante 23 años, sin faltar un solo día, navegando el mismo circuito de 15 kilómetros a través de campos de trigo y caminos de tierra, con la precisión de un reloj suizo. Su autobús internacional recién pintado cada verano en el amarillo reglamentario de seguridad del distrito, se había convertido en una presencia tan confiable en Ribera Alta como el silo de grano que dominaba el horizonte del pueblo, o la torre de agua que llevaba la inscripción descolorida a Hogar de los Cardenales Luchadores, en letras rojas que habían resistido 2 décadas de tormentas extremeñas. A los 52 años, Paco poseía el tipo de confiabilidad constante que las comunidades pequeñas atesoraban por encima de todo. Vivía solo en una modesta casa de 2 dormitorios en la calle del Olmo que había heredado de su madre. Mantenía un huerto que abastecía la mitad de las cenas parroquiales del pueblo con tomates y judías verdes, y nunca faltaba al servicio dominical en la iglesia de San Miguel, donde había cantado bajo en el mismo coro durante 18 años. Sus vecinos sabían que podían poner en hora sus relojes con el sonido de su autobús calentando en el patio cada mañana a las 6:45, y los padres de todo el distrito habían aprendido a confiarle su carga más preciosa sin pregunta ni reserva. Los niños de la Ruta 47 adoraban a Paco con el afecto sencillo que los niños reservan para los adultos que los tratan con respeto y bondad genuinos. Conocía a cada estudiante por su nombre, recordaba sus cumpleaños y guardaba un catálogo mental de sus miedos, sueños y situaciones familiares que habría impresionado a un consejero escolar con título universitario en psicología infantil. Cuando el pequeño Tomás Pérez de 8 años estaba luchando con el divorcio de sus padres, Paco se aseguraba de hablar con él cada mañana con palabras silenciosas de aliento. Cuando la estudiante de bachillerato Sarah Williams estaba siendo acosada por chicos mayores, Paco reorganizaba los asientos con la habilidad sutil de un diplomático para asegurar que se sintiera segura y protegida durante sus viajes diarios. La ruta de Paco comenzaba cada mañana a las 7:15 con una recogida en la granja de los Hernández, donde 3 niños rubios salían corriendo de una casa blanca llevando fiambreras y mochilas, su madre Elena siempre saludando desde la ventana de la cocina mientras el autobús se alejaba. Desde allí, serpenteaba por el campo, recogiendo estudiantes en 12 paradas más antes de entregarlos al Colegio Rural Ribera Alta y el Instituto Consolidado antes de las... La ruta de la tarde invertía el proceso, con el último estudiante típicamente dejado en la finca de los Morales, sin relación con Paco a pesar del apellido compartido a las... El 12 de octubre de 1989 había comenzado como cualquier otro día escolar en la rutina cuidadosamente ordenada de Paco. El clima era fresco pero no frío, con ese tipo de luz dorada de otoño que hacía que las tierras de cultivo extremeñas parecieran una pintura en un calendario de banco. Paco había completado su inspección matutina del autobús a las 6:30, revisando la presión de los neumáticos, niveles de fluidos y equipo de seguridad, con la minuciosidad metódica que el Ministerio de Transportes exigía y su propio sentido de responsabilidad demandaba. Su libro de registro, descubierto más tarde por los investigadores, mostraba que todo había estado en perfecto orden de funcionamiento. La ruta matutina procedió sin incidentes. Paco recogió a los 37 estudiantes según el horario, los entregó a sus respectivas escuelas y regresó al depósito de autobuses en el Colegio Rural Ribera Alta, para aparcar su vehículo y esperar la salida vespertina. Durante las 6 horas de pausa entre rutas, Paco típicamente pasaba su tiempo en el taller de mantenimiento de la escuela, donde ayudaba al personal de limpieza con reparaciones menores y tareas de mantenimiento. Sus habilidades mecánicas, perfeccionadas durante 2 décadas manteniendo equipo agrícola operativo, lo hacían invaluable para un distrito escolar que operaba con un presupuesto ajustado. En esa tarde de octubre en particular, la directora Margarita Flores más tarde les diría a los investigadores que Paco había parecido completamente normal durante su breve interacción en el pasillo de la escuela alrededor de las... Habían discutido el próximo Festival de la Cosecha, programado para el fin de semana siguiente, y Paco se había ofrecido como voluntario para ayudar a transportar calabazas desde la Granja Pérez hasta el gimnasio de la escuela. Margarita recordaba haber pensado, como a menudo lo hacía,
que la comunidad era afortunada de tener a alguien tan confiable y cariñoso como Francisco Moreno trabajando con sus niños. La ruta vespertina comenzó a las 3:45, 15 minutos más tarde de lo habitual, debido a un breve retraso causado por un simulacro de incendio en el instituto. Paco metódicamente recogió a sus 37 pasajeros, realizando el mismo control de multitudes gentil pero firme que lo había hecho legendario entre los padres por mantener orden sin nunca levantar la voz. Los estudiantes estaban con el típico ánimo de viernes por la tarde, animados por la perspectiva de libertad del fin de semana y las festividades de Halloween que aún estaban a 3 semanas, pero ya generaban discusiones emocionadas sobre planes de disfraces y estrategias para pedir dulce. Para las 4:05, Paco había completado 13 de sus 14 paradas vespertinas, con solo la granja Morales quedando en su ruta. Los niños Morales, Elena, de 16 años, y su hermano menor Miguel, de 12, estaban entre sus pasajeros favoritos, niños bien educados que venían de una familia que Paco había conocido desde antes de que nacieran los niños. Roberto Morales cultivaba 130 hectáreas de trigo y girasoles y servía en el consejo escolar, mientras su esposa Linda enseñaba tercer grado en el Colegio Rural Ribera Alta y organizaba la representación navideña anual, con la dedicación de alguien coordinando una operación militar. Lo que pasó durante los 3 kilómetros entre la Granja Pérez, donde Paco dejó a su penúltimo grupo de pasajeros a las 4:05, y el Sendero de los Morales, donde Elena y Miguel Morales esperaron en vano su viaje habitual a casa, permanece como uno de los misterios más desconcertantes en la historia de las fuerzas del orden extremeñas. La cronología, reconstruida a partir de testimonios de testigos y evidencia física, permitía una ventana de aproximadamente 12 minutos durante los cuales Francisco Moreno simplemente se desvaneció de la existencia, dejando atrás un autobús escolar en marcha y preguntas que atormentarían a Ribera Alta durante más de 3 décadas. Linda Morales estaba doblando ropa en su cocina cuando primero notó que el sonido familiar del autobús de Paco que se acercaba llegaba tarde. Para las 4:20 se había movido a la ventana de la sala de estar para observar el vehículo amarillo distintivo que ya debería haber entregado a sus hijos en casa. Para las 4:25 estaba parada al final de su sendero de grava, protegiéndose los ojos contra el sol de la tarde mientras exploraba el horizonte buscando cualquier señal del autobús atrasado. A las 4:30, cada vez más preocupada por el retraso sin precedentes, Linda caminó el cuarto de kilómetro hasta la casa de su vecino más cercano para usar su teléfono. La Granja Morales estaba entre las pocas propiedades en el área que aún no había actualizado al servicio telefónico moderno. Su llamada a la oficina de transporte del distrito escolar llegó a la despachadora Beatriz Jiménez, quien inmediatamente intentó contactar a Paco a través del sistema de radio bidireccional que conectaba todos los autobuses con la oficina central. Autobús 47, aquí despacho. Paco, ¿estás ahí? La voz de Beatriz crepitó a través de los altavoces de radio en la oficina de transporte vacía, no recibiendo respuesta exacta a la estática ambiental de un canal abierto. Múltiples intentos de establecer contacto con Paco produjeron solo silencio, llevando a Beatriz a seguir el protocolo del distrito para conductores que no respondían, despachando al supervisor de mantenimiento Carlos Pérez para rastrear. Carlos Pérez encontró el autobús 47 a las 4:47, aparcado en ángulo a través de ambos carriles de la carretera de Los Molinos, aproximadamente 2 kilómetros de la Granja Morales. El motor estaba funcionando, la transmisión estaba en estacionamiento y las luces rojas de advertencia estaban parpadeando en su patrón estándar de carga, pero el asiento del conductor estaba vacío y el autobús no contenía pasajero. Francisco Moreno había desaparecido tan completamente como si hubiera sido absorbido por el crepúsculo de octubre. La investigación inicial, conducida por el comandante Tomás Blanco y el agente Jaime Martín, reveló una escena que desafiaba la explicación lógica. La fiambrera de Paco estaba en el tablero donde siempre la colocaba, conteniendo los restos de un bocadillo de jamón y queso y una manzana con 2 mordiscos. Su termo de café aún estaba caliente, sugiriendo que lo que había pasado había ocurrido dentro de la hora anterior. Su portapapeles con hojas de ruta e información de contacto de emergencia de estudiantes permanecía sujeto a la visera encima del asiento del conductor, y su juego de llaves del autobús colgaba del encendido exactamente como requería el protocolo. Lo más desconcertante era la posición del asiento del conductor, que estaba ajustado para acomodar la altura de 1,85 metros de Paco, y mostraba impresiones claras de ocupación reciente. El cinturón de seguridad estaba desabrochado pero no mostraba signos de haber sido removido por la fuerza, y no había evidencia de lucha en ningún lugar dentro del autobús. Los asientos de pasajeros, arreglados en la configuración típica de bancos de vinilo verde,
Mostraban el desgaste normal del uso diario de estudiantes, pero no contenían nada inusual o fuera de lugar. Fuera del autobús, el misterio se profundizó. Las huellas de Paco, claramente identificables por el patrón de pisada distintivo de sus botas de trabajo, podían rastrearse desde la puerta del lado del conductor hasta un punto aproximadamente a 10 metros del vehículo, donde simplemente se detenía. La tierra suave del arcén de la carretera debería haber preservado cualquier huella adicional, pero los investigadores no encontraron evidencia de otras pisadas, marcas de neumáticos o señales de vehículos que pudieran haber estado involucrados en la desaparición de Paco. La ausencia de evidencia física se extendía al área circundante, que consistía en campos de trigo cosechados extendiéndose hasta el horizonte a ambos lados de la carretera. Los rastrojos de trigo dejados en pie después de la cosecha reciente habrían hecho el paso a través de los campos difícil y ruidoso. Sin embargo, no había indicación de que alguien hubiera intentado atravesar el paisaje agrícola. Los edificios de granjas más cercanos estaban a más de 1 kilómetro de distancia, visibles pero aparentemente intocados por cualquier evento que hubiera ocurrido en la carretera de los Molinos. El comandante Blanco, quien había servido en las fuerzas del orden durante 15 años y nunca había encontrado un caso remotamente similar a la desaparición de Francisco Moreno, inmediatamente expandió la investigación para incluir a la Guardia Civil y la Oficina de Campo del CNI en Madrid. La participación federal trajo recursos sofisticados que el Departamento Rural del comandante carecía, incluyendo equipos especializados de búsqueda y rescate, equipo forense especializado y acceso a bases de datos que podrían ayudar a identificar patrones o conexiones con casos similares en provincias vecinas. La búsqueda de Francisco Moreno comenzó dentro de horas del descubrimiento del autobús abandonado y rápidamente se escaló a la investigación de persona desaparecida más grande en la historia de provincia de Cáceres. Más de 200 voluntarios de Ribera Alta y comunidades circundantes se unieron a equipos de búsqueda profesionales peinando miles de hectáreas de tierra de cultivo, bosques y acequias al borde de carreteras. La Guardia Civil proporcionó helicópteros equipados con sensores infrarrojos, mientras equipos de perros especialmente entrenados intentaron seguir cualquier rastro de olor que pudiera llevar al conductor desaparecido. Después de 5 días de búsqueda intensiva, la operación había cubierto un radio de más de 30 kilómetros alrededor de la ubicación, donde se encontró el autobús, pero no había producido rastro de Francisco Moreno o cualquier evidencia que pudiera explicar su desaparición. Los equipos de búsqueda descubrieron equipo agrícola abandonado, sitios de vertederos ilegales y los restos de ganado que había muerto durante el invierno anterior, pero nada conectado con el conductor de autobús desaparecido. La investigación de la vida personal de Paco reveló a un hombre cuya rutina era tan predecible y cuyo carácter era tan consistentemente descrito en términos positivos que los investigadores lucharon por identificar cualquier enemigo, problema financiero o conflicto personal que pudiera haber motivado un ataque. Los registros bancarios mostraron que Paco vivía modestamente dentro de sus medios, no tenía deudas pendientes y había acumulado una modesta cuenta de ahorros a través de años de presupuesto cuidadoso. Sus registros médicos indicaban excelente salud para un hombre de su edad, sin historial de enfermedad mental, abuso de sustancias o medicamentos que pudieran haber afectado su juicio o comportamiento. Las entrevistas con los compañeros de trabajo de Paco, vecinos y padres de niños en su ruta pintaron un cuadro unánime de un hombre que era universalmente confiado, bien querido y completamente dedicado a sus responsabilidades. La directora Flores les dijo a los investigadores que Paco nunca había recibido una sola queja de padres o estudiantes durante sus décadas de servicio, y que a menudo era específicamente solicitado por familias que se mudaban al distrito. Si tuvieras que elegir a una persona en toda esta comunidad en la que todos confiaran con sus hijos, dijo durante su entrevista formal, sería Francisco Moreno sin duda alguna. La ausencia de motivos obvios para violencia o desaparición voluntaria forzó a los investigadores a considerar escenarios cada vez más improbables. La unidad de análisis conductual del CNI desarrolló perfiles para varios tipos de depredadores que podrían atacar a individuos aislados, pero ninguno de los patrones coincidía con las circunstancias de la desaparición de Paco. El momento, ubicación y método de la aparente abducción sugerían un nivel de planificación y conocimiento sobre la rutina de Paco que habría requerido vigilancia extensa por alguien familiar con el área local. Mientras la investigación entraba en su segunda semana sin producir pistas sustantivas, el comandante Blanco enfrentó la realidad incómoda de que su departamento estaba tratando con lo que parecía ser un crimen perfecto. El perpetrador había logrado de alguna manera remover a Francisco Moreno de un autobús escolar en una carretera rural a plena luz del día sin dejar evidencia física,
testimonio de testigos o explicación lógica de cómo tal hazaña podría haberse logrado. El impacto en la comunidad de Ribera Alta fue inmediato y devastador. Los padres que nunca habían cuestionado la seguridad de los viajes diarios en autobús de sus hijos de repente, se encontraron manejando a la escuela o arreglando viajes compartidos con vecinos. El distrito escolar se vio obligado a contratar un conductor de reemplazo temporal, mientras implementaba nuevos protocolos de seguridad que incluían registros obligatorios cada 30 minutos y un requisito de que los conductores nunca dejaran sus vehículos desatendidos mientras estuvieran de servicio. El efecto psicológico en los niños que habían viajado en el autobús de Paco fue particularmente profundo. Muchos de los estudiantes más jóvenes tuvieron dificultad para dormir, desarrollaron ansiedad de separación al salir de casa y requirieron consejería para procesar su confusión y miedo sobre la repentina desaparición de alguien en quien habían confiado implícitamente. El distrito escolar trajo psicólogos infantiles de la Universidad Estatal para ayudar a estudiantes y familias a lidiar con el trauma de perder a un miembro querido de la comunidad, bajo circunstancias tan misteriosas. Elena y Miguel Morales, quienes habían sido los pasajeros finales previstos en la ruta de Paco, lucharon con culpa y remordimiento de superviviente a pesar de la imposibilidad lógica de ser responsables por su desaparición. Elena, una estudiante de secundaria que había estado planeando asistir a la universidad el año siguiente, se encontró incapaz de concentrarse en sus estudios y pasó horas mirando por la ventana de su dormitorio hacia la carretera, donde Paco debería haber aparecido esa tarde de octubre. Miguel desarrolló un tartamudeo que persistiría durante 2 años y se negó a montar cualquier autobús escolar, requiriendo que sus padres lo manejaran a la escuela diariamente. La temporada de Halloween de 1989 pasó sin las celebraciones comunitarias usuales que habían definido las tradiciones otoñales de Ribera Alta. El Festival de la Cosecha, que Paco había estado programado para ayudar a organizar, fue cancelado por respeto a su familia y preocupación por la seguridad pública. Los padres mantuvieron a sus hijos más cerca de casa, y la vista de extraños en el pueblo provocaba miradas sospechosas y llamadas telefónicas a la comandancia. Mientras octubre se convertía en noviembre y las primeras nieves del invierno comenzaron a espolvorear los rastrojos de trigo en los campos alrededor de la carretera de los Molinos, la investigación activa gradualmente se redujo a un equipo esqueleto de detectives de la Guardia Civil que continuaron siguiendo pistas que se volvían cada vez más improbables con cada día que pasaba. El comandante Blanco mantuvo contacto semanal con la hermana de Paco, Margarit, quien vivía en Badajoz, y había manejado a Ribera Alta inmediatamente al enterarse de la desaparición de su hermano, pero tenía poca información nueva que compartir excepto las estadísticas sombrías sobre casos de personas desaparecidas que permanecen sin resolver después de los primeros 30 días. El primer aniversario de la desaparición de Francisco Moreno trajo atención renovada de los medios y una nueva ola de pistas de miembros del público que pensaron haberlo visto en ciudades distantes o tenían teorías sobre lo que podría haber pasado en la carretera de los Molinos. La mayoría de estas pistas probaron ser casos de identidad equivocada o pensamiento optimista de personas que querían ayudar a resolver un misterio que había capturado la atención pública por toda España. Los pocos avistamientos creíbles fueron investigados minuciosamente, pero fallaron en producir cualquier evidencia de que los individuos en cuestión fueran realmente Francisco Moreno. Para 1992, 3 años después de la desaparición, el caso de Francisco Moreno había sido transferido a la Unidad de Casos Fríos de la División de Investigación Criminal de la Guardia Civil, donde se unió a cientos de otros crímenes sin resolver que carecían de la evidencia física o testimonio de testigos necesario para el procesamiento. La inspectora Carmen Ruiz, quien heredó el archivo del caso cuando se unió a la Unidad de Casos Fríos en 1975, periódicamente revisaría la evidencia y entrevistaría a miembros de la familia, pero la investigación había efectivamente llegado a un callejón sin salida. El impacto en Ribera Alta probó ser duradero y profundo. La comunidad nunca recuperó completamente el sentido de seguridad y confianza que había sido destrozado por la desaparición de Paco. Los padres permanecieron más protectivos con sus hijos, los vecinos fueron más sospechosos de extraños, y la rotación anual de conductores de autobuses escolares aumentó dramáticamente mientras las personas se mostraron reticentes a trabajar en una posición que había llegado a asociarse con peligro y misterio. La Granja Morales continuó operando bajo la administración de Roberto, pero la familia nunca escapó completamente de la sombra de esa tarde de octubre, cuando sus hijos habían esperado en vano un autobús que nunca llegó. Linda Morales dejó su posición de enseñanza el año siguiente y se mudó con su familia a Mérida,
donde esperaban comenzar de nuevo en una comunidad que no les recordara constantemente el día en que su mundo pacífico había sido destrozado. La casa de Paco en la calle del Olmo permaneció vacía durante 2 años antes de que su hermana Margarita finalmente la vendiera a una joven pareja de fuera del estado, que estaba al tanto de su conexión con el misterio más famoso del pueblo. Los nuevos propietarios encontraron las pertenencias de Paco exactamente como las había dejado la mañana del 12 de octubre de 1908. Sus herramientas de jardín limpias y almacenadas en el garaje donde permanecerían sin usar hasta que el óxido las reclamara. El autobús escolar que había sido la oficina móvil de Paco, y la escena de su desaparición, fue retirado del servicio después del año escolar 1980 y vendido en subasta a un agricultor que planeaba convertirlo para uso como taller portátil. El agricultor más tarde admitió que nunca había sido capaz de modificar el vehículo y estuvo sentado detrás de su granero durante 15 años antes de ser vendido como chatarra, llevándose consigo cualquier secreto que el autobús pudiera haber guardado sobre lo que le pasó a su conductor. Mientras los siguientes 90 dieron paso al nuevo milenio, la desaparición de Francisco Moreno se convirtió en parte del folclore local de Ribera Alta, el tipo de historia que los residentes de largo tiempo contarían a los recién llegados como ejemplo de los misterios que incluso los pueblos pequeños podían albergar. El caso fue destacado en varias revistas de crimen real, y fue el tema de un segmento en el programa de televisión Misterios sin resolver, que se emitió en 1994, generando cientos de pistas que finalmente no llevaron a ninguna parte. Los niños que habían viajado en el autobús de Paco crecieron, se graduaron y se mudaron para seguir carreras y comenzar familias propias, pero muchos de ellos nunca olvidaron al hombre que había hecho que su viaje diario a la escuela se sintiera seguro y especial. Elena Morales, ahora Elena Patterson, se convirtió en maestra y a menudo pensaba en Paco cuando veía niños subiendo a autobuses escolares. Les diría a sus propios estudiantes sobre la importancia de tratar a sus conductores de autobús con respeto y bondad, aunque nunca explicó la conexión personal que hacía esta lección tan importante para ella. La inspectora Carmen Ruiz se jubiló de la Guardia Civil en 2018, después de pasar más de 2 décadas trabajando casos fríos, pero el archivo de Francisco Moreno permaneció como uno de los casos que más la había molestado durante su carrera. La ausencia completa de evidencia física y explicaciones lógicas había hecho imposible desarrollar teorías viables sobre lo que podría haber pasado, dejándola con la sensación frustrante de que un crimen solucionable había logrado escapar de la justicia por pura suerte o planificación excepcional por parte del perpetrador. El avance que finalmente proporcionaría respuestas al misterio de Francisco Moreno llegó en forma inesperada el 15 de marzo de 2023, cuando trabajadores de construcción, renovando el sótano de una casa en la calle del Roble 40UC en Ribera Alta, hicieron un descubrimiento que conmocionaría a la comunidad y validaría los instintos de investigadores que siempre habían creído que la desaparición de Paco estaba conectada con residentes locales más que con extraños aleatorios pasando por el pueblo. La casa en la calle del Roble 40 había sido propiedad de la misma familia desde 1976, pero cambios recientes en la propiedad habían provocado renovaciones extensas que incluían convertir el sótano sin terminar en una sala familiar moderna. Cuando el supervisor de construcción Miguel Torres instruyó a su equipo a excavar una sección del piso del sótano para instalar nueva plomería, esperaban encontrar nada más desafiante que materiales de fundación viejos y posiblemente algunos artículos domésticos olvidados. En cambio, el martillo neumático del trabajador David Martínez atravesó una sección de concreto que probó ser mucho más delgada de lo esperado, revelando un escondite cuidadosamente construido que contenía los restos esqueléticos de un hombre adulto, junto con artículos personales que pronto serían identificados como pertenecientes a Francisco Moreno. Los restos estaban envueltos en lo que parecía ser una lona, y junto a ellos estaban la cartera de Paco, conteniendo su licencia de conducir y varias fotografías familiares, su reloj de pulsera y la hebilla de cinturón de latón distintiva que había usado todos los días durante 15 años. El descubrimiento provocó una respuesta inmediata de la Guardia Civil, el CNI y la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, convirtiendo la casa de la calle del Roble en una escena del crimen que sería meticulosamente procesada durante las siguientes 3 semanas. La antropóloga forense Sarah Williams confirmó que los restos eran los de un hombre adulto de aproximadamente 50 a 55 años en el momento de la muerte, consistente con la edad y características físicas de Francisco Moreno. Más importante, el análisis de ADN conducido por el Laboratorio de Crimen Estatal en Madrid proporcionó prueba definitiva de que los restos pertenecían a Francisco Moreno. Finalmente, respondiendo la pregunta de lo que había pasado al querido conductor de autobús escolar,
después de 34 años de incertidumbre. La causa de muerte fue determinada como trauma contundente en el cráneo, consistente con ser golpeado por un objeto pesado, aunque el deterioro de los restos hizo imposible determinar detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte. La revelación de que el cuerpo de Paco había estado escondido bajo el piso del sótano de la calle del Roble 41C enfocó la investigación en los residentes que habían vivido en la casa durante el periodo de tiempo relevante. Los registros de propiedad mostraron que la casa había sido propiedad de Tomás y Carmen García desde 1976 hasta la muerte de Tomás en 2019. Después de lo cual Carmen había vendido la propiedad y se había mudado a una comunidad de jubilados en Cáceres. Tomás García había sido una figura familiar en Ribera Alta durante los 1980s y 1990s, trabajando como mecánico en el taller García y sirviendo en el departamento de bomberos voluntarios. Su esposa Carmen había enseñado cuarto grado en el Colegio Rural Ribera Alta, haciéndola colega de Linda Morales y poniéndola en contacto regular con padres por todo el distrito escolar. La familia García había parecido ser ciudadanos modelo, activos en organizaciones comunitarias y asistentes regulares a la iglesia de San Miguel. La pareja tenía 2 hijos, David García, quien habría tenido 17 años en 1980. Ambos niños habían viajado en rutas de autobús diferentes y no habían sido pasajeros en la ruta 47 de Paco. Pero los investigadores comenzaron a explorar cualquier conexión posible entre la familia García y el conductor desaparecido. El avance en entender el motivo detrás del asesinato de Paco llegó de una fuente inesperada: una unidad de almacenamiento en Cáceres que Carmen García había alquilado poco después de la muerte de su esposo. Cuando Carmen se atrasó en los pagos de alquiler a principios de 2023, los contenidos de la unidad fueron vendidos en subasta para recuperar las tarifas no pagadas. El comprador, esperando encontrar antigüedades valiosas o coleccionables, en cambio descubrió cajas de documentos que incluían los papeles personales de Tomás García y lo que parecía ser una confesión escrita a mano. La confesión, escrita en la letra distintiva de Tomás y fechada el 15 de diciembre de 2018, reveló que Francisco Moreno había descubierto que Tomás estaba abusando sexualmente de su hijo adolescente David y había confrontado a Tomás sobre el abuso la tarde del 12 de... Según la confesión, Paco había sido testigo de contacto inapropiado entre Tomás y David durante un encuentro casual en el taller García y le había dicho a Tomás que tenía la intención de reportar el abuso a las autoridades. Tomás escribió que había entrado en pánico ante la perspectiva de ser expuesto y había seguido la ruta del autobús de Paco esa tarde, con la intención solo de hablar con el conductor y convencerlo de no hacer un reporte. Cuando Paco había detenido el autobús en la carretera de Los Molinos para permitir que pasara un vehículo de emergencia, Tomás se había acercado a la puerta abierta y había pedido hablar en privado con Paco sobre un asunto familiar. La confrontación había escalado rápidamente cuando Paco se negó a ignorar lo que había presenciado e insistió en que David necesitaba ayuda profesional y protección. Tomás afirmó que había golpeado a Paco con una llave de ruedas en un momento de rabia y desesperación. Luego había entrado en pánico cuando se dio cuenta de que el golpe había sido fatal. La confesión describía cómo Tomás había cargado el cuerpo de Paco en su camioneta, había conducido el autobús a su ubicación abandonada en la carretera de Los Molinos, y luego había transportado los restos de Paco a su propio sótano, donde los había enterrado bajo una sección de piso de concreto que había estado planeando reparar de todos modos. La confesión también reveló que David García, ahora un padre de 45 años de 3 hijos viviendo en Valencia, nunca había sabido que su padre había asesinado a Francisco Moreno para encubrir el abuso sexual que había continuado durante varios meses más antes de que David hubiera encontrado el valor de confiar en un consejero escolar. El abuso había terminado cuando David fue colocado en cuidado de crianza, pero la familia había logrado evitar cargos criminales a través de una combinación de maniobras legales y renuencia comunitaria a creer tales alegaciones contra un miembro respetado de la comunidad. Carmen García, ahora de 81 años y sufriendo demencia en etapa temprana, fue cuestionada por investigadores, pero parecía no tener conocimiento de los crímenes de su esposo más allá de la existencia de la confesión que había descubierto entre sus papeles después de su muerte. Su decisión de colocar la confesión en almacenamiento en lugar de destruirla o entregarla a la policía permaneció inexplicada, aunque los investigadores teorizaron que su condición mental deteriorante podría haber evitado que entendiera completamente su significado. La resolución de la desaparición de Francisco Moreno trajo una mezcla de alivio y angustia a la comunidad de Ribera Alta.
El conocimiento de que Paco había muerto tratando de proteger a un niño del abuso reforzó los recuerdos de la comunidad de él como un hombre de principio y coraje, pero la realización de que su asesino había vivido entre ellos durante décadas, mientras continuaba participando en actividades comunitarias, creó un sentido de traición que rivalizaba con el trauma original de su desaparición. David García, contactado por investigadores en su casa en Valencia, confirmó el abuso descrito en la confesión de su padre y expresó tanto gratitud de que Paco había tratado de ayudarlo como culpa de que la intervención había costado la vida al conductor. Francisco Moreno era un héroe, les dijo David a los reporteros durante una breve declaración fuera de su casa. Vio algo malo y trató de detenerlo, aunque le costó todo. Desearía haber sido lo suficientemente valiente para decirle a alguien más lo que estaba pasando, pero era solo un niño y tenía miedo. La participación de la familia García en los esfuerzos de búsqueda de Paco en 1989 tomó un nuevo significado siniestro a la luz de la confesión de Tomás. Carmen García había estado entre los voluntarios que habían preparado comidas para equipos de búsqueda, y Tomás había participado en las búsquedas organizadas a través de tira de cultivo y áreas boscosas. Todo mientras sabía exactamente dónde estaba escondido el cuerpo de Paco. La pareja había asistido al servicio conmemoratorio celebrado para Paco en la iglesia de San Miguel y había contribuido al fondo de recompensa que había sido establecido para alentar pistas sobre su desaparición. La directora Flores, ahora jubilada pero aún viviendo en Ribera Alta, luchó para reconciliar sus recuerdos de Tomás García como un miembro útil de la comunidad, con el conocimiento de que había sido el asesino de Paco. Tomás nos ayudó con reparaciones en la escuela durante años después de que Paco desapareció, les dijo a los investigadores. Arreglaba equipo de recreo, reparaba autobuses y nunca nos cobraba precio completo por partes o trabajo. Pensar que él era quien nos quitó a Paco todo el tiempo es casi imposible de aceptar. La revelación también arrojó nueva luz sobre varios aspectos de la investigación original que habían desconcertado a las fuerzas del orden. La familiaridad de Tomás con la ruta y horario de Paco, obtenida a través de su trabajo reparando autobuses escolares en el taller García, le había permitido interceptar al conductor en la ubicación óptima. Su conocimiento mecánico le había permitido mover el autobús a una ubicación que retrasaría su descubrimiento sin dañar el vehículo o crear evidencia adicional. Más importante, su posición como miembro respetado de la comunidad lo había colocado por encima de sospecha durante la investigación inicial. Elena Morales Patterson, ahora madre de 2 y aún viviendo en Extremadura, se enteró sobre la resolución del caso de Paco a través de una llamada telefónica de la inspectora Ruiz, quien había mantenido contacto con las familias afectadas por la desaparición durante su carrera. Es extraño finalmente tener respuestas después de todos estos años, dijo Elena. Parte de mí se siente aliviada de saber que Paco no sufrió mucho tiempo y que murió tratando de ayudar a alguien, porque ese era exactamente el tipo de persona que era. Pero otra parte de mí está enojada de que la persona que lo mató pudo vivir una vida normal mientras todos pasamos 34 años preguntándonos y preocupándonos. El impacto del caso resuelto se extendió más allá de Ribera Alta, para influir en discusiones más amplias sobre reportes de abuso infantil y la importancia de tomar las alegaciones en serio, incluso cuando involucran miembros respetados de la comunidad. David García se convirtió en un defensor de sobrevivientes de abuso sexual infantil y trabajó con organizaciones nacionales para mejorar sistemas de reportes y servicios de apoyo. Francisco Moreno murió porque estaba dispuesto a hablar cuando vio algo malo, dijo David durante una presentación en una conferencia para profesionales de bienestar infantil. Lo menos que podemos hacer es asegurar que otras personas que tratan de proteger a niños no enfrenten las mismas consecuencias. El Distrito Escolar de Ribera Alta estableció el Fondo Memorial Francisco Moreno para apoyar programas de entrenamiento de conductores e iniciativas de seguridad infantil, asegurando que su legado continuara protegiendo a los niños que había amado y servido durante su carrera. La primera iniciativa principal del fondo fue la implementación de sistemas de rastreo GPS y comunicación bidireccional en todos los vehículos del distrito, tecnología que podría haber prevenido la abducción de Paco o al menos haber proporcionado a los investigadores mejor información sobre lo que había pasado. Los restos de Francisco Moreno fueron devueltos a su familia para entierro en el cementerio de Ribera Alta, donde una lápida fue colocada junto al marcador conmemorativo que había sido erigido. El servicio funeral, celebrado en la iglesia de San Miguel, atrajo cientos de asistentes, incluyendo muchos de los niños que habían viajado en su autobús y ahora eran adultos con niños propios. El servicio celebró la vida de Paco y su compromiso con proteger a los vulnerables, mientras también reconocía el largo viaje hacia la justicia que finalmente lo había traído a casa. La casa en la calle del Roble 42 fue demolida por sus nuevos propietarios,
quienes decidieron que no podían vivir en un edificio que había ocultado un secreto tan terrible durante tantos años. El lote permaneció vacío en 2023, sirviendo como un memorial no intencional a un crimen que había dado forma a la comunidad durante más de 3 décadas. Algunos residentes plantaron flores en el lote vacante, creando un jardín informal que florecía cada primavera en memoria de un hombre que había muerto tratando de proteger a un niño. La inspectora Carmen Ruiz, quien había trabajado el caso frío de Francisco Moreno más tiempo que cualquier otra persona, asistió al servicio de entierro y más tarde reflexionó sobre la importancia de nunca rendirse en casos aparentemente imposibles. A veces la justicia toma 34 años en llegar, dijo, pero vale la pena la espera cuando las familias finalmente obtienen las respuestas que merecen. Francisco Moreno era un buen hombre que murió por hacer lo correcto, y ahora todos saben que su sacrificio significó algo. La resolución de la desaparición de Francisco Moreno marcó el final de uno de los misterios más duraderos de Extremadura, pero también sirvió como recordatorio del coraje requerido para proteger a los vulnerables y las consecuencias devastadoras que pueden resultar cuando los depredadores pueden operar dentro de comunidades que confían en ello. La historia de Paco se convirtió en un símbolo de la diferencia que una persona puede hacer cuando elige actuar en nombre de aquellos que no pueden protegerse, incluso cuando esa elección viene con el precio final. Para los residentes de Ribera Alta, el conocimiento de lo que había pasado a su querido conductor de autobús trajo una mezcla compleja de cierre y tristeza. El misterio que había definido su comunidad durante décadas finalmente fue resuelto, pero la solución reveló verdades sobre la naturaleza humana y dinámicas comunitarias que eran quizás más perturbadoras que la desaparición original. Los autobuses escolares amarillos que aún viajaban por los mismos caminos rurales llevaban niños que nunca conocerían a Francisco Moreno personalmente, pero su legado de protección y sacrificio continuaba influenciando cómo la comunidad pensaba sobre seguridad, confianza y la responsabilidad de hablar cuando algo está mal. Mientras el otoño regresó a Extremadura en 2023, 34 años después de esa tarde de octubre, cuando Francisco Moreno había desaparecido de la carretera de los Molinos, los campos de trigo una vez más se volvieron dorados en la temporada de cosecha. Los autobuses escolares continuaron sus rutas diarias por el campo, llevando carga preciosa pasando el lugar donde un buen hombre había hecho su última batalla contra el mal. Y en las memorias de aquellos que lo conocieron, Francisco Moreno permaneció para siempre el conductor que nunca había faltado un día, nunca había fallado a un niño, y nunca había dejado de tratar de hacer su comunidad un lugar más seguro para los más inocentes entre ellos. El caso de Francisco Moreno se mantiene como un testamento del poder de la persistencia en investigaciones criminales y la importancia de nunca abandonar la esperanza de que la justicia finalmente prevalecerá. Nos recuerda que los héroes pueden encontrarse en los lugares más ordinarios, haciendo los trabajos más ordinarios, hasta que llega el momento cuando su carácter es probado y eligen sacrificar todo por la protección de otros. En pueblos pequeños por toda España, hay Francisco Morenos conduciendo autobuses escolares, enseñando en aulas y trabajando en incontables otras posiciones, donde tienen la oportunidad de hacer una diferencia en las vidas de niños. El autobús escolar amarillo puede haber regresado a su depósito vacío esa noche de octubre, pero el legado del hombre que lo condujo continúa inspirando a aquellos que creen que cada niño merece protección y que cada comunidad tiene una obligación de defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. La ruta final de Francisco Moreno no llevó a seguridad y hogar, sino a sacrificio y tragedia. Sin embargo, su viaje finalmente ayudó a crear un mundo más seguro para los niños que seguirían en sus pasos. Al final, el misterio de lo que pasó a Francisco Moreno fue resuelto no por técnicas forenses sofisticadas o métodos de investigación revolucionarios, sino por el simple poder de la verdad negándose a permanecer enterrada para siempre. El mal puede triunfar temporalmente, y la justicia puede retrasarse durante décadas, pero la bondad fundamental que Francisco Moreno representó probó ser más duradera que las fuerzas que trataron de silenciarlo. Su historia nos recuerda que cada acto de coraje en defensa del inocente importa, incluso cuando las consecuencias parecen demasiado terribles de soportar, y que a veces las victorias más grandes son logradas por aquellos que nunca viven para verla.